Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. De verdad, mi corazón se alegra de estar nuevamente aquí en la casa de Dios, en un tiempo con el Señor y con su palabra, ¿verdad? Entonces, también me alegra mucho que hay hermanos nuevos y obviamente también mi corazón se alegra mucho más porque mi madre está aquí, ¿no? Aquí en la casa del Señor, igual que nosotros. Contentos, ¿verdad? Entonces se alegra mucho mi corazón, ¿no? Ahorita nada más esperamos que los hermanos regresen a sus asientos para hacer una oración como debe de ser, comenzar con la palabra del Señor tal cual como debe de ser, a pesar de a lo mejor el clima, que el clima sí ahorita está un poquito difícil, pero veo muy contentos a los hermanos, ¿no? También sabemos que hay muchos hermanos que pues están ahorita convalecientes. Vamos a orar ahorita por ellos también, y a veces es difícil, ¿verdad? Este clima, pero lo importante es que estemos aquí con el Señor, ¿verdad? Vamos a hacer la oración principal para ya comenzar de lleno, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por favor que tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí, que hable, Señor, tu palabra, esa palabra que entre hasta el corazón con ese doble filo, como dice tu santa palabra, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo de nuestro espíritu para que pueda ser llevada a ese corazón de nuestros hermanos, Señor. Lo que tú tienes, Señor, lo que tú has preparado, que mi boca solamente sea un artículo, Señor, pero que seas tú el que esté hablando, Señor. También te pido, Padre bendito, por aquellos hermanos que hoy están enfermos de alguna situación, no nada más de COVID, sino de alguna otra enfermedad. Te pido por favor restablezcas, Señor, en tu voluntad, en tu divinidad, Señor, restablezcas todo lo que tenga que estar, ¿verdad? Gracias, Padre bendito, por este tiempo, por estar acompañado de los hermanos. Gracias, bendigo a la familia pastoral también por la oportunidad que nos dan. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, entramos de lleno ahora sí. Me voy a hacer un poquito para adelante porque, como saben, me gusta estar más cerca de ustedes, ¿no? Como dijo bien el pastor, es un estudio. Quien tenga dudas, quien tenga alguna aportación, adelante, son bienvenidas. Aprendemos unos de otros, ¿verdad? También lo dijo el pastor, hoy nos toca ver Daniel 8. Hemos ido viendo cada semana diferentes capítulos del libro de Daniel. Desde el año pasado, ¿se acuerdan que vimos Daniel 7? Hoy nos toca ver Daniel 8. Si ustedes se recordarán, el título de este capítulo es El carnero y el macho cabrío. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero también, no sé si se acuerden, el estudio pasado, que es Daniel 7, voy a hacer mucha referencia, porque acuérdense que a Daniel le confirman muchas cosas, se le confirman en varios capítulos, pero también cuando hay una confirmación de parte de Dios, quiere decir que viene de Él, ¿no? No es nada más que a Él se le ocurrió. Él era un profeta y esto que vamos a ver que se va a ir confirmando. Pero aquí lo importante que yo quiero que recuerden es que en Daniel 7, yo les decía que eso estaba escrito en arameo y veíamos también cómo era traducido el anciano de días y el hijo del hombre, ¿verdad? Bueno, hoy en Daniel 8, Dios lo regresa al idioma hebreo. Este capítulo volvemos a regresar al hebreo, ¿no? Para que no se me confundan. Ahorita vamos a ir viendo la palabra de Dios y van a ir viendo cómo cada uno, cada versículo nos va a ir indicando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué regresamos al hebreo? Aquí viene lo importante. Recuerden que cuando Dios habló en arameo, ¿a quién le hablaba? A los gentiles, al pueblo gentil. Cuando hablaba en hebreo, ¿a quién le hablaba? Al pueblo de Israel. Entonces, esta visión es para el pueblo de Israel. Eso quiero que lo tengan bien presente, ¿sale? Ahora, ¿se acuerdan que en Daniel 7 nos presentaba 4 bestias? En Daniel 2 nos presentaba una estatua. Aunque esa no fue una visión de Daniel, sino fue un sueño del rey Nabucodonosor, que él lo interpretó, pero Daniel 7 en la primera vez ve 4 bestias. Aquí no son bestias, son 2 criaturas, es un carnero y un macho cabrío lo que ve Daniel. La siguiente, Cristian, por favor.
Y vamos a ir definiéndolos, ¿no? Vamos a primero a definir el carnero. Vámonos a Daniel 8, 3, 4. Yo lo presento en esta versión de la Biblia, en Dios habla hoy. Se me hace más entendible en esta parte, pero en algunas otras voy a regresar a Reina Valera. ¿Para qué? Para ver la traducción del original, ¿sale? Entonces, en Daniel 8, 4 dice: miré a lo lejos y vi un carnero que estaba a la orilla del río. Tenía 2 cuernos altos, pero uno de ellos le había salido más tarde y era más alto que el otro. ¿Qué me quiere decir ahí? Había un cuerno más grande que otro. Acuérdense que este imperio, ya lo veíamos en Daniel 7, como el oso con las 3 costillas en su boca, y decía que estaba de un costado. En este caso tiene un cuerno más grande. Acuérdense que el imperio medo-persa, primero era el imperio medo, y los persas conquistaron a los medos. El imperio persa fue más fuerte, más avasallador, y por eso un cuerno es más alto que el otro. Eso es lo que significa en Daniel 3. Vamos con el 4. Vi que el carnero embestía con sus cuernos hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y que ningún otro animal podía hacerle frente ni librarse de sus golpes. Hacía lo que mejor le parecía y cada vez era más fuerte. Eso era como el imperio medo-persa conquistó muchas partes. Ahorita vamos a ver los mapas, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la traducción de esto? Nos vamos a Daniel 20 y dice: el carnero con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Otra vez les vuelvo a decir, en Daniel 7, ¿se acuerdan que lo vimos en forma de oso, verdad? Y en esta forma de oso, recuerden que Persia, hoy Persia es Irán. Y quiero que me vayan siguiendo. Ahorita les voy a ir definiendo las cosas y después al final vamos a concluir en unos mapas y en una gráfica. Entonces quiero que me vayan siguiendo cómo va esto y qué es lo actual hoy. ¿Para qué? Para que interpretemos esta visión de Daniel actualmente. ¿Cómo está este capítulo, verdad? La siguiente, por favor. Entonces aquí definimos el carnero, y este carnero, si ustedes se fijan, miren, todo esto es el imperio medo-persa, es todo lo que conquistó el imperio medo-persa. Aquí estaría Daniel, más o menos. Acuérdense que estaba en Babilonia, ellos estaban exiliados de Israel. Entonces, yo hoy le puse aquí, miren, Persia, lo que hoy sería Irán, ¿no? Actualmente sería Irán, ¿no? Este imperio conquistó la parte norte de África, esto es África. Todo esto, lo que es la parte de Medio Oriente, norte, por así decirlo, hacia el oriente, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es el macho cabrío. Eso lo vemos en Daniel 8:5. Me regreso a Reina Valera. En 8:5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado poniente. Acuérdense de dónde vino Alejandro Magno. Alejandro venía del poniente hacia el oriente, por eso habla ahí que venía del poniente, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. ¿Por qué sin tocar tierra? Recuerden la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó las tierras medopersas. Por eso habla de esa velocidad, ¿verdad? Como que volaba. Ahora, recordemos lo que en Daniel 7, ¿cómo lo veía Daniel 7? Lo veía como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Las alas significaban que iba muy rápido, pero también significaba otra cosa. Ahorita espérenme, ahorita les digo qué es, ¿no? Sin tocar tierra, y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno que le salía era Alejandro Magno, que después fue cortado, ¿no? Ahora, en 8:21 nos define: el macho cabrío es el rey de Grecia. Aquí me quiero parar tantito. Si yo me voy al hebreo, Grecia en aquellos tiempos no existía. Cuando a Daniel se le dio la visión del carnero y del macho cabrío, no existía todavía el imperio griego. Entonces, en el original, si nos vamos al original, porque aquí acuérdense que si yo me voy al original es muy diferente, a lo mejor el concepto, no lo que dice, porque la palabra es única, sino el concepto de lo que yo puedo leer, en el original sería un tanto diferente, ¿no? Ahí, por ejemplo, Luis me puede ayudar, que sabe hebreo, pero en este caso, Grecia significa Yaván, y Yaván
no era propiamente el imperio griego, era un lugar entre Arabia y Grecia, así lo define el diccionario Strong. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Estamos hablando de Alejandro Magno, ¿no? Hasta ahí estamos definidos dos imperios, el imperio medo-persa y el imperio griego, por así decirlo, porque así lo conocimos nosotros. Y Daniel 7 nos lo presenta, ya les decía yo, con este leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y yo le puse Yaván, no le puse Grecia. Ahorita van a ver por qué, les digo, en el mapa lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Aquí está el mapa del imperio griego, todo lo que conquistó, prácticamente igual como el imperio medo-persa, la parte norte de África, casi la parte norte, prácticamente conquistó todo lo que tenía el imperio medo-persa, y esto es sus conquistas de los griegos, ¿verdad? La siguiente, ya que definimos las bestias, sabemos que hay dos criaturas, un carnero y un macho cabrío. Ahora, Daniel dice que los vio que se peleaban. En Daniel 8, 6, 7 dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Eso significa de cómo Alejandro Magno conquistó a los medopersas, con qué furia, con qué enfrentamiento los tuvo. En el 7 dice: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Dice que lo hirió, ahí por eso lo subrayé. Vamos ahorita a ver esta parte. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. O sea, lo que yo quiero interpretar es, pues que sí le dio una paliza, ¿verdad? Parece ser que sí lo tundió, ¿verdad? Pero, dice la palabra, lo hirió nada más lo hirió, no lo mató. Ahora, si nos acordamos de Daniel 7:12, no sé si se acuerdan lo que decía Daniel 7:12 en el estudio pasado. Bueno, ¿qué decía Daniel 7:12? Dice que habían quitado a las otras bestias su dominio, pero se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho nosotros eso en hace 8 días? ¿Por qué dice que hasta cierto tiempo? Porque cada imperio fue dejando algo al que lo conquistaba. Los medos y persas, o los persas, porque realmente fueron más los persas, dejaron muchas cosas a los griegos dejaron muchas cosas a los romanos, y que hasta actualmente hoy tenemos muchas cosas tanto de los griegos como de los romanos. Entonces, a eso se refiere Daniel 7:12, que todavía se le había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Acuérdense de este versículo, porque al final vamos a ver por qué dice eso Daniel 7:12. Lo vamos a relacionar con este Daniel 8, ¿no? ¿Y por qué lo relaciono 7 y 8? Van a decir, es que la visión de Daniel 7 fue las 4 bestias, ¿por qué lo está relacionando con Daniel 8? Recuerden que la Biblia no fue escrita como nosotros la tenemos hoy actualmente. La Biblia fue escrita, no estaba dividida ni en libros ni en capítulos. Entonces, por eso voy a hacer mucha referencia a ese Daniel 7:12, ¿sale? La que sigue. Ya definimos las criaturas. Ahora, ¿qué dice Daniel 8:8? Dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El gran cuerno, otra vez Alejandro Magno, dice que fue quebrado. Fue quebrado. Acuérdense cómo fue muerto Alejandro Magno. Fue de repente muerto. Él menos de 10 años tuvo para conquistar todos los reinos que conquistó, y rápidamente murió, ¿no? Y cuando él muere, 4 de sus generales lo secundan. Primero se pelean, y luego ellos están en ese reino. Entonces, a eso se refiere, esos 4 vientos del cielo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Daniel 8, 22, 23? Dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estaban definiendo a los que seguían a Alejandro Magno. Y en el 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores, aquí quiero hacer pausa en este versículo.
En el versículo 23 quiero que sí vayamos definiendo muchas cosas, ¿no? Y aquí es bien importante ¿por qué lo definamos? Porque yo respeto mucho a las personas que hablan de esta visión, porque no sé si ustedes hayan escuchado esta visión, cuando habla de, aquí, miren, me voy a adelantar y ahorita me regreso. Dice, y al fin del reinado, esto es cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey entendido en enigmas. Muchos teólogos y muchas personas dicen que ese rey altivo del que habla Daniel 8:23, que sería el cuerno pequeño, es el anticristo. Y ese anticristo muchos lo toman como si fuera Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque dicen que de esos 4 cuernos, de los 4 generales de Alejandro Magno, salió Antíoco Epífanes. Yo difiero de ellos, hermano. Y ahorita les voy a decir por qué. Miren, vamos al 23, dice, y al final del reinado de esto, cuando los transgresores en hebreos significa Pashá, eso significa apostatar, rebelarse o apartarse. Ese es un transgresor para el idioma hebreo. Entonces, si yo digo que es un transgresor, no puede ser Antíoco Epífanes. Ahorita lo voy a ir explicando por qué, ¿verdad? Y dice, cuando lleguen al colmo. ¿Qué es el colmo en el hebreo? Es tamam y significa el fin o terminar. Nosotros sabemos cuándo será el fin, cuándo será el término de Israel. No fue cuando estuvo Antíoco Epífanes, no fue en el 70 a destruir el templo. Todavía falta esto. Esta profecía no es para ahorita. Por eso yo les decía yo que voy poniendo los nombres actualizados para que al final vamos a hacer un regreso de todo lo que vamos a definir ahorita, ¿verdad? Y dice, y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Sí? ¿Ok? Es bien importante seguir este versículo también. La siguiente, por favor. Aquí en este mapa yo les hablaba de los 4 generales que Alejandro Magno dejó, que fue Casandro, Lisímamo, Ptolomeo. Me cuesta el griego. Pero esos son los 4 generales y más o menos es los reinos que conquistaron una vez que fue dividido el imperio de Alejandro Magno. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ahora vamos a definir lo que es el cuerno pequeño. En Daniel 8, 9, 14, ahí define el cuerno pequeño. Y dice 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel, ¿verdad? Ahora, este cuerno pequeño, ¿se acuerdan que también es un cuerno pequeño que hablábamos en Daniel 7, en la 4ª bestia? Cuando tenía 10 cuernos, de esos 10, 3 se quitan y sale un cuerno pequeño. Es el mismo cuerno pequeño, ¿verdad? Ese cuerno pequeño efectivamente es el anticristo, ¿no? El hijo de perdición, no sé, lo llaman de muchas maneras, ¿verdad? Pero entonces aquí ya lo vamos a definir. En el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada al santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta que Dios reconozca al Mesías. Hasta ese tiempo va a ser. ¿Cuándo lo va a hacer? Me voy a adelantar un poquito al siguiente estudio de la próxima semana. Hasta que se cumplan las 70 semanas de Daniel. Hasta ahí va a ser, ¿no? Ahora, recordemos que en la Biblia, principalmente en los mensajes escatológicos, hay 3 tipos de mensajes: mensajes a Israel, mensajes a las iglesias y mensajes a las naciones.
este mensaje que se le fue dado a Daniel, por eso está en el idioma hebreo, fue exclusivamente para Israel. Entonces, por eso es de que es importante aquí definir qué es el cuerno pequeño. Lo vamos a ver mejor en el próximo estudio, que es en Daniel 9, las 70 semanas, pero sí quería yo que quedara definido qué es el cuerno pequeño. La siguiente, por favor. Ahora, aquí miren, yo ya lo pongo en una gráfica. Daniel 2, ¿se acuerdan? Que eran imperios históricos. Como los vio el rey Nabucodonosor, eran unos reinos que cuando Daniel se lo interpretó, le iba diciendo, es que este reino tirará este reino y este reino así, ¿no? Hasta que llegamos a los 4 reinos o al último reino donde dice que el barro estará mezclado con hierro, ¿verdad? Eso fue en Daniel 2. Yo lo interpreto como imperios históricos, fue historia. En Daniel 7 vimos que eran naciones gentiles a partir de 4 bestias. ¿Y por qué gentiles? Porque si se acuerdan, venían del mar, y el mar significa la tierra, que es de donde vienen los gentiles, ¿no? Ahora, aquí en Daniel 8 ya no lo vemos como naciones gentiles, ahora es un conocimiento espiritual el que tenemos. Tenemos que adentrarnos bien, por eso les decía yo, vamos a ver los mapas y tenemos que adentrarnos bien qué es lo que nos quiere decir Daniel hoy en este momento, ¿verdad? Dice que en el enfrentamiento salieron 4 cuernos y de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el mismo cuerno pequeño que nosotros vimos en la 4ª bestia, ¿verdad? Pero se acuerdan que en Daniel 7:12 dice que iba a ser prolongada la vida de estos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que checarlo. Yo les hablaba de que muchos decían que este cuerno, muchos teólogos lo interpretan que este cuerno pequeño, inclusive hay una secta, yo sí quiero llamarla porque es una secta, que hace números, y de las 2300 días, mañanas y tardes de las que habla la Biblia, ellos haciendo cuentas dicen que Jesús ya vino en su segunda venida. ¿Por qué? Porque se lo atribuyen que este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es una simulación de lo que sería un anticristo por todo lo que hizo, pero no es el anticristo. Si nosotros definimos el anticristo, ahorita lo vamos a definir bien, pero ¿quién utiliza por primera ocasión este término de anticristo? Dame, Cristian, por favor, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Sí, es versículo 18, por favor. El apóstol Juan es el primero que dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, ¿es una simulación o es algo que pudiera ser un anticristo, Antíoco Epífanes? También Hitler, yo le diría que sería un anticristo, ¿verdad? Pero no es el que realmente está definiendo Daniel 8. Es una simulación, ¿sale? La siguiente, por favor. Ahora, vamos a interpretar la profecía. Y aquí en la profecía, aquí es donde sí ya quiero que vamos a ir relacionando todo lo que ya definimos, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a interpretar? Yo les he comentado, hermanos, a mí así me enseñaron y yo es lo que quiero compartirles con ustedes, ¿no? Tengo que sacar el versículo y ver todo su contexto. No nada más agarrar una parte del versículo y sacarlo, porque mucha gente es lo que hace. Saca el versículo y yo le digo, saca el versículo de contexto para formar un pretexto, pero eso no es así. Tiene uno que ver toda la exégesis de la palabra para ver qué nos quiere decir. Vámonos a Daniel 8, 15, 19 y dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Uno con apariencia de hombre. La Biblia, el Strong dice que es el 1396, es un guerrero. En el 16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Entonces, alguien le estaba diciendo al ángel Gabriel
que le enseñara cuál era la visión, qué quería decir esa visión, que no era realmente lo que él estaba pensando, ¿verdad? En el 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hasta lo reafirma, dice, entiende, hijo de hombre. Ahora, este hijo de hombre, acuérdense que regresamos al hebreo. No es el mismo hijo de hombre que vimos hace 8 días que estaba en arameo. Este hijo de hombre es el Ben Adam, que es un ser humano. Dice, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces estamos ya ubicándonos cuándo va a ser esta visión. Esta visión no es para el tiempo que pasó, es para el tiempo del fin, ¿sí? 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre el rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. ¿Cuándo será el fin de la ira o el día de la ira? Que nosotros no estamos esperando, hermanos. Recuerden que nosotros no esperamos eso. Lamentablemente algunos hermanos, el pueblo de Israel sí está esperando ese día. Es el día que venga el Señor. Ese día va a ser el día de la ira, ¿sí? ¿Por qué? Eso es para el tiempo del fin. Y el fin en hebreo, que es keta, es consumación. O sea, el día en que todo esto que está en la palabra de Dios sea consumado. Y si se fijan, ¿cuántas veces le repite a Daniel, Gabriel, que esta visión para cuándo es? Dice, tiempo del fin, al fin de la ira y para el tiempo del fin. 3 veces le repite Gabriel a Daniel que es para el tiempo del fin. Entonces, no fue para el tiempo de antes, es para un tiempo próximo. Por eso les digo que yo lo voy a ligar a Daniel 9 la siguiente semana, que vamos a ver las 70 semanas. Eso de las 70 semanas es este tiempo, el tiempo de la ira, ¿verdad? Entonces, hasta ahí la parte la dejo para seguir la otra semana con esto, ¿verdad? Pero recordar cuándo es este tiempo, ¿verdad? Y fíjense nada más que esto de donde dice tiempo del fin, el diccionario Chávez lo pone como aniquilación, ¿no? Entonces va a ser para el día que nosotros sabemos que ya no estemos ya no estemos acá, pero muchos de nosotros regresaremos con el Señor para hacer esta parte, ¿no? El día de la ira del Señor. Entonces, esta es la interpretación de la profecía. Ahora, la siguiente, por favor. Vamos a definir cómo es el anticristo. Y otra vez me vuelvo a cambiar de versión, me voy otra vez a Dios habla hoy, y en Dios habla hoy, en Daniel 8, 24, 26, dice cómo va a ser el anticristo. Dice, llegará a ser poderoso, pero no con su propio poder. Destruirá de manera increíble y triunfará en todo lo que haga. Destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. Por su astucia, sus engaños triunfarán. Se llenará de orgullo y a mucha gente que vivía confiada le quitará la vida a traición. Hará frente al príncipe de los príncipes, que es nuestro Señor, pero será destruido por él. La visión de las tardes y las mañanas te ha sido revelada y es verdadera, pero tú manténla en secreto, pues se cumplirá cuando haya pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuándo será este tiempo? Yo creo que este tiempo, hermanos, para mí, creo que estamos cerca. Hemos visto y aquí hemos estudiado diferentes señales del fin del tiempo y creemos que estamos en ese principio de dolores. No sé cuántos de ustedes vieron apenas en las noticias, creo que ayer, Rusia ya empezó con los movimientos hacia Ucrania, principalmente por la península de Crimea, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, eso también, yo no sé si nos va a alcanzar a verlo, lo vamos a ver en Daniel 11, porque ahí habla del reino del norte y del sur, pero yo no sé si alcancemos a verlo porque también lo habla en Ezequiel 38, 39, que habla de los reinos del norte y el sur. ¿Qué está pasando con Rusia? Rusia juega un papel importante en la palabra de Dios. Entonces, si vemos que Rusia ya se está moviendo y hacia dónde se está moviendo, hace rato decía yo, se mueve hacia tierra, ¿cómo le llamaba?
no me acuerdo cómo decía la palabra, pero bueno, se mueve hacia él, ¿no? Todo va, todo va hacia allá, ¿verdad? Entonces, es bien importante ver las señales, cómo estamos. Y por eso, pásame la siguiente, Cristian, por favor. Y por eso, fíjense, aquí está definido cómo va a ser el anticristo. No para que porque él no tiene tanta importancia, no para que le tomemos importancia, sino simplemente para ver cuáles serán las señales, cómo será. Ahora, alguien que me ayude, alguien que tenga NTV y me busque Segunda de Tesalonicenses. Esta no me la quites, Cristian, aquí déjamela, para que junto con cómo es la definición del anticristo, cómo será, alguien que me pueda leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 8 en NTV. Alguien que tenga NTV, por favor. Por eso es importante traer la Biblia, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. ¿Alguien tiene NTV? No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que Él la detenga, se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Amén. Entonces, ¿qué nos indica esta parte de la palabra? Que debemos de estar velando, porque creo que está cerca, ¿no? Creo que no está muy lejos esto. Ahora, si yo veo que debemos de estar orando y velando, y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la industria y había veladores, ahí donde yo estaba, a los veladores no les permitían dormirse. Si los encontraban durmiendo, les rescindían su contrato. Entonces, ¿cómo debemos de estar? Pues así, no dormirnos. Es importante. Yo creo que estamos en el momento de que no debemos de dormir, debemos estar orando y velando. Cuando habla que se va a manifestar, que viene a molestar. Si regresamos a la anterior, por favor, en la anterior imagen, que dice que aún el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál sería la interpretación esta, no? Dice, llegará, destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. ¿Quiénes entran dentro de ese grupo de muchos? Fíjense que ahí el pastor tocó algo bien importante. Dice, ¿cuál es? Dice, destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Ahora, recordemos que esta parte de la visión es para el tiempo de la ira. O sea, estamos hablando que estamos en la tribulación. Muchos de nosotros, ojalá y seamos arrebatados, pero otros tantos estarán aquí. Es en el tiempo de la tribulación. Y por eso dice, a muchos del pueblo de Dios. O sea, los que se queden van a estar ahí. Esa es la parte que reafirmó el pastor. Gracias, pastor. Eso es bien importante, ¿no? ¿Sale? Ahora sí, llévame a la 14, Cristian, por favor, donde está el mapa completo. Ahora, vamos aquí a definir todo lo que ya dijimos en un solo mapa, actual. Como yo les decía por eso es importante que estemos orando y velando. Espero poder que se vea, miren, aquí en morado, si ustedes se fijan en este moradito que está abajo del rojo, este rojo, o sí, como color rojo, ¿se acuerdan que todo esto era el imperio griego o el imperio de Yaván? El moradito es el medo-persa. Pero aquí viene algo bien importante.
que es yo creo que donde debemos de poner mucha atención. Todo el azul, toda esta parte de la península ibérica, la parte norte de África, todo lo amarillo, la península de Arabia Saudita, y parte de todo esto es el califato o los musulmanes. Los musulmanes entran dentro de este juego que ya se está dando, ¿verdad? ¿Por qué entran los musulmanes? A lo mejor en un estudio posterior, pero no se acuerdan que cuando Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, y de ahí vienen los musulmanes, pero bueno, ese es otro estudio. Pero aquí lo importante es que ¿quiénes de todos estos, los que están aquí, en qué confluyen? Miren, confluyen en Tierra Santa. Y todo, por eso Israel debe de ser nuestro reloj profético, porque lo que le suceda a Israel quiere decir, no lo estamos esperando nosotros, porque nosotros no estamos esperando el pacto que haga el anticristo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Pero si algo empieza a sucederle a la Tierra Santa, nos va a afectar a nosotros, y sabemos que el tiempo ya está cerca. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí está el Mar Negro, un poquito arriba, más o menos donde dice, ¿qué dice? Avaros, pero no, aquí más o menos por esta parte es Crimea, está mero en lo que es el Mar Negro, o sea, donde ahorita está el conflicto de Rusia contra Ucrania, es aquí. Entonces, vean el mapa geopolítico de cómo se están moviendo las cosas. Irán, ¿por qué puse todo el califato? Porque aquí está Irán, más o menos esto es Irán. Acuérdense que de Irán salen, de los persas sale Irán, y de Irán sale principalmente, después de Arabia Saudita, ¿verdad? Pero sale todo el califato, y de ahí hay 2 corrientes, los sunnis y los chiitas. Ellos son los que van a jugar un papel muy importante en esto. No quiero decir con esto que el anticristo sea musulmán, no. Según la Biblia y según las profecías, el anticristo va a ser asirio, lo dice en Isaías 10, Isaías 14, Miqueas 5, Ezequiel 31, Nahum 8 y en Apocalipsis 13, ahí habla que el anticristo va a ser asirio. ¿Dónde es Asiria? Aquí está en blanco. Al norte de Irak, que sería en aquellos momentos cuando estaba Daniel, donde él estaba, en Babilonia, aquí está Babilonia, y en aquellos tiempos, hoy sería Irak, al suroeste de Turquía y al norponiente de lo que sería Irán. Más o menos en esa zona es Asiria de lo que dice la Biblia. Entonces, por aquí surgiría más o menos el anticristo. Ya sabemos que está cerca, ya sabemos más o menos de dónde es, ¿verdad? Vamos a seguir a la siguiente, por favor. Ahora, aquí ya para los que a lo mejor se me hayan desviado, me regreso otra vez a la interpretación de la profecía. Vimos el enfrentamiento del macho cabrío, sale Yaván, que es el leopardo de 4 alas, del carnero sale el oso con las 3 costillas, que serían los medopersas. Y en Daniel 7:12, ¿se acuerdan que les dije que no se olvidaran de él? Porque dice que esto se les va a dar por un tiempo más. Ahora, ¿quiénes son los pueblos actuales que serían el imperio medo-persa? Sería Irán, sería Irak, Egipto, Turquía y el Líbano o Libia. Alguno de esos estaría dentro de estos. En la parte de Yaván sería Italia, Grecia, España y Portugal. ¿Por qué los pongo aquí? ¿Se acuerdan que en Daniel 7 la 4ª bestia es representada por 10 cuernos? Aquí está representada con ya nombres actuales. Los 10 cuernos, si hacen un conglomerado de 10 naciones, entonces hablaremos que el anticristo está próximo a salir, ¿verdad? Ahora, esto nos dice esta profecía que va a ser para el tiempo del fin, por eso lo puse en rojo, para que no se nos olvide. No es no es que ya pasó, esto va a ser para el tiempo del fin.
En Daniel 8:23 nos define al cuerno pequeño, que nosotros también ya lo vimos en el capítulo 7, y esto va a ser para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, Daniel 8:27, por favor, Cristian. Esta es la última parte de la visión de Daniel. Dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Yo creo, hermanos, que muchos, yo me incluyo, si no entendemos, estamos bien. ¿Por qué estamos bien? Porque esto es un conocimiento espiritual, y muchas veces lo que tenemos que hacer es que nuestro espíritu realmente tenga ese conocimiento, adentrarnos en la profundidad de lo que es la Biblia para que podamos nosotros entender. Dame Primera de Corintios 2, del 11 al 12, por favor, Cristian, y con eso quiero terminar. Como siempre, les dejo el último versículo para reflexionar sobre lo que estamos diciendo y la conclusión de lo que es esta visión de Daniel. Primera de Corintios 2, 11 a 12, en palabra de Dios para hoy, dice: ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Creo yo que ese conocimiento es el que nosotros debemos de buscar siempre. Ese conocimiento nos va a llevar a la verdad, y esa verdad siempre la tenemos que aplicar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando sea aquel día que nadie sabe cuándo será, realmente Dios nos encuentre dignos y nos encuentre fieles, para que podamos ser arrebatados. Nosotros no esperamos este día de la ira. Tenemos que tener el conocimiento, pero realmente lo que esperamos es encontrar a nuestro Salvador en las nubes. Pero nos va a llevar solamente el conocimiento espiritual, y que ese conocimiento espiritual lo practiquemos en nuestra vida día a día. Si no lo practicamos, hermanos, ya que estamos ahorita casi al final, pues sabemos lo que puede pasar. Por eso era importante conocer qué es la visión de Daniel 8. Muchas gracias, hermanos. Damos gracias a Dios, mi amado hermano, por este estudio.